no terminamos, dependiendo de qué tan rápido lo captan, ¿ok? Este tema de unidades químicas de masa lo vieron en sexto, porque lo acabo de dar hoy en sexto, entonces sé que lo vieron. Entonces, por cierto, las diapositivas siguen fallando, no sé por qué. Entonces, acá, vamos a volver a explicarles todo. En general, cuando nos referíamos a las propiedades de la materia, nos íbamos a referir a que una de las propiedades fundamentales, o las dos de hecho que tenía, era que materia era todo aquello que tuviera masa y volumen. ¿Bien? Si tiene una propiedad, o para que nosotros en ciencia digamos que algo tiene una propiedad, no basta con saber que la tiene. Hay que demostrar que la tiene y para eso tenemos que medirla. ¿Ok? Entonces, es muy fácil medir, o bueno, sin medir, y determinar que un cuerpo tiene masa cuando ese cuerpo es grande. Ustedes cargan el celular y pesa, o sea, tiene masa. Cosas, bájale volumen. Cosas como el aire, sabemos que tienen masa, simplemente llenamos un globo, pesamos el globo, lo llenamos de aire, lo volvemos a pesar, y la diferencia es la masa del aire. Pero, ¿qué pasa cuando las partículas son demasiado pequeñas? Cuando miden apenas porciones, fracciones de micrómetro, son tan pequeñas que son imposibles de ver y de pesar. ¿Cómo podemos determinar que tiene masa? Entonces, por ejemplo, ahí tenemos el electrón, el átomo, los protones y las partículas más pequeñas que ellos. Allí no es posible realmente medir su masa de forma sencilla. De hecho, no se puede medir la masa. La detectamos por otros medios. Sin embargo, debe haber una forma de decir cuánto es, ¿no? Pero si estamos hablando de una partícula, imaginen cuántos átomos hay en un kilo de algo o en un gramo de azúcar. La cantidad de partículas es enorme. Entonces no podemos decir que un átomo pesa una, una no sé, un trillón de trillones veces menos que un kilo, porque es absurdo dar un número así. Entonces necesitamos utilizar unidades nuevas. El gramo es la unidad que usamos para medir masa a nivel mundial, excepto en Estados Unidos. Y todo, absolutamente todo en ciencia se mide la masa en gramos y en fracciones. Por ejemplo, un kilogramo son 1000 gramos, una tonelada son 1 millón de gramos porque son 1000 kilos. Una fracción de gramo, un miligramo son 1000 veces un gramo. Perdón, 10 veces una décima parte de un gramo. Un microgramo son 1 millón de veces menos que un gramo. Y así vamos con ellas, ¿no? Un picogramo, nanogramo, etcétera. Cuando son más pequeñas ya no podemos usar gramos, porque tendríamos valores como este. Un 1, vamos a ver si lo borré. Tendríamos, por ejemplo, esto que es la masa de un átomo de hidrógeno. No diríamos acá cuánto hay acá, tendríamos 1 dividido entre un 1 seguido de 23 ceros. Es un número absurdo de decir, ¿ok? Entonces nos inventamos unidades nuevas y de allí nos vamos a inventar la llamada unidad de masa atómica o UMA, ¿ok? Cuando inventamos algo tenemos que decir cuánto vale. Esa es la ventaja. Entonces, la unidad de masa atómica va a medir exactamente un 1 entre 12, o sea, una doceava parte del átomo de carbono 12. Este 12 quiere decir isótopo, ¿ok? Recordemos la clase de núclidos, teníamos isótopos que eran átomos del mismo elemento pero con distinto número de neutrones. El carbono puede existir con tres formas: carbono con 12 neutrones, con 13 neutrones y con 14 neutrones. Siempre con 12 protones, ¿ok? Un ratito otra vez. Bájale volumen. Entiendo por qué escucha tan duro el televisor. Ya, yo no me quedé. Ah, ya. Entonces, partiendo del carbono con 12 neutrones, ¿por qué 12? Porque el carbono 12 tiene 12 neutrones, 12 protones y 12 electrones. Ya, es, digamos que el más bonito de todos. Entonces, si partimos eso en 12 pedazos, estaríamos obteniendo la masa de un protón más un neutrón más un electrón. ¿Ya? Entonces allí, eso es lo que vamos a definir como unidad de masa atómica.
la masa junta o conjunta de un electrón más un protón más un neutrón. Y a partir de allí vamos a determinar la masa de todos los demás compuestos. Átomos, perdón. Átomos y moléculas y todo lo que siga. Ahora, ¿cuánto vale una unidad de masa atómica? Vale 1,66 por 10 a la menos 24 gramos. Es decir, 1 con 24 ceros adelante. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 24. 66. Esto es la masa de una unidad de masa atómica. O sea, esto es lo que pesa un electrón más un protón más un neutrón. ¿Ok? Es un número bastante pequeño, pero así pesan los átomos. Entonces, a partir de esto, que lo vamos a definir como una unidad de masa atómica, vamos a pesar todo lo demás, como 2 unidades de masa atómica, 7, 14, 32, 16, 40, etc. ¿Ok? ¿Qué son estos valores que tenemos acá? Acá vamos a tener dos listas. Una lista a la izquierda y una lista a la derecha, obviamente. La lista de la izquierda tiene los 4 elementos más comunes: carbono, oxígeno, nitrógeno e hidrógeno. Esos son los mismos elementos de los cuales están formadas las biomoléculas más importantes: agua, dióxido de carbono, carbohidratos, proteínas, lípidos. Todo eso está formado con esos 4 elementos nada más. Y en algunos casos con azufre y fósforo, pero en menor cantidad. Estos 4 elementos y sus respectivos valores: una unidad de masa atómica para el hidrógeno, 12 para el carbono, 14 para el nitrógeno y 16 para el oxígeno, se los tienen que aprender de memoria, sí o sí. Para los ejercicios, tareas y exámenes, estos valores no se los voy a dar, ¿ok? Pueden hacer la trampa de tenerlos en el cuaderno mientras se los aprenden. No tengo forma de saber de que no los van a usar. Pero sepan que cuando les vuelva a dar química el año que viene, que estemos en el colegio, no se los voy a dar. Así que les recomiendo que se los aprendan. Entonces, estos de la derecha, sí se los damos porque... ¿Cómo? No creo que esté, pero en el otro colegio sí, lo mismo van a enseñarme que ustedes enseñan, ¿no? Ah, ya. Sí, estos 4 valores nunca se los dan. Estos se los tienen que aprender. Y de hecho en el examen de admisión a la universidad no se los dan tampoco. Los de la derecha sí. Por eso usted trabaja en la universidad, ¿no? ¿Qué? Usted ha estudiado en la universidad y también tuvo que aprender. Claro. Sí. Entonces, esta lista en realidad no está completa. En general, cualquier elemento que no sea estos 4, se les da el valor de la masa atómica. ¿Ok? La cosa es, ¿para qué sirve esto? Vamos a empezar a usarlos. Vamos a definir algo que se llama masa molecular o masa atómica. Esto que teníamos acá es la masa atómica de cada elemento. Es un peso fijo, no cambia, nunca cambia y es constante. Y a partir de ellos vamos a definir la masa de todas las moléculas existentes. ¿Cómo? Sumando. Si tengo 1 kilo de harina de trigo y 1 kilo de arroz, ¿cuánto tengo? 2 kilos de cosas. Y si le añado 1 kilo de azúcar, tengo 3 kilos de algo. Y luego le añado 3 kilos de frijoles y tengo ahora 6 kilos de algo. Las masas se suman, siempre. Eso es una ley química, aunque sea tan tonto, es una ley de la naturaleza. Entonces, ¿cuál es la masa de una molécula de agua? Es la suma de la masa del oxígeno y la del hidrógeno. Así de sencillo. Entonces, la masa molecular es la masa de una molécula, así de sencillo, y es la suma de los átomos que componen dicha molécula. Por ejemplo, en el agua tenemos 2 átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno. ¿Cuánto pesa el hidrógeno? El hidrógeno pesa una unidad de masa atómica, ¿ok? Y entonces un- una UMA. Entonces eso lo colocamos acá. Lo multiplicamos por 2 porque hay 2 átomos. Y le vamos a sumar lo demás. ¿Qué más hay en la molécula? Hay un átomo de oxígeno. El oxígeno pesa 16, hay un solo átomo, lo multiplicamos por 1. O no lo multiplicamos por nada, es lo mismo. Y ahora sumamos. 2 por 1, 2, más 16, 18. Entonces, una molécula de agua pesa 18 unidades de masa atómica. O 18 veces el numerito que les puse ahorita. Es equivalente a tener 18 neutrones, 18 protones y 18 electrones. ¿Ok? En el caso del dióxido de carbono es exactamente lo mismo. ¿Cuánto pesa el carbono? 12 unidades de masa atómica. ¿Cuántos átomos hay? 1. Entonces,
12 veces, 1 por 12. Y el oxígeno pesa 16, es el mismo que arriba, pero acá hay 2 átomos. Entonces no le vamos a sumar uno solo, le vamos a sumar 2. 16 por 2. 16 por 2, 32. Y 1 por 12, 12. Entonces al final nos queda 12 más 32, 44 unidades de masa atómica. Ese es el valor o la masa molecular de una molécula individual de dióxido de carbono. Y eso lo podemos realizar con todas las moléculas que existan. ¿Qué es necesario? Eso sí, formularla. La clase que vimos de nomenclatura, de óxidos, de hidróxidos, etc., es para que aprendan cómo, de dónde vienen este CO2, este H2O. Si la fórmula no la escriben bien, la masa que obtengan no va a estar bien. ¿Ok? Entonces en el examen les puedo dar la fórmula o puedo simplemente no hacerlo, si no quiero. ¿Ok? ¿Por qué? Porque ya tienen que saber hacerlo. Si yo les digo, calcula la masa molecular del trióxido de hierro. Ya por el nombre tienen que saber que eso es Fe2 o 3 y calcularlo, ¿ya? Y les daría el valor del hierro. Pero no soy tan malo, así que no se asusten, pero sí tienen que dominarlo. No siempre se les va a dar la ecuación, la fórmula. ¿Ok? Ahora, Después de los exámenes va a haber el examen de diciembre. ¿qué? ¿Cómo? Estamos en septiembre apenas. Después de los exámenes que acaben dos, después va a haber examen de noviembre. Claro, tenemos el examen bimestral y después tenemos el examen final, que sería en diciembre. Hola. Ahora, ¿para qué nos sirve eso? Imaginen que si yo conozco el peso de una molécula individual, la masa, si yo te digo que tienes 1 gramo de azúcar de glucosa pura, como tú sabes cuánto vale una molécula, puedes calcular cuántas moléculas hay allí. Y si te digo que Pero tienes, no se ve. aunque no se vean, porque sabes cuánto pesan. Y si te digo que tienes 2 millones de moléculas, tú tienes que saber calcular cuánto peso es eso, aunque no las veas. Eso es lo que podemos hacer. Y para eso vamos a definir algo que se llama masa molar. Pero vamos primero con este ejercicio de repaso. A ver, en el caso del amoníaco, les doy la fórmula porque es un compuesto orgánico, no lo saben formular todavía. ¿Cuántos átomos de nitrógeno hay? 1. Como hay 1, simplemente voy a tomar la masa atómica del nitrógeno que está acá. Bájale volumen. Tenemos 1 por 14, 1 por 14, 1. ¿Ya? Minúscula. Y le sumo lo que queda en la molécula. Hay 3 átomos de hidrógeno. El hidrógeno vale 1. Entonces ahora voy a tomar este 1 y lo voy a multiplicar por 3. 3 por 1, 1. ¿Eso que me da? 14 más 3. 14 más 3. 1. Y en total, 17 unidades de masa atómica. Listo. Nada de complicado. Todo lo contrario, súper fácil. Ahora, en el caso del ácido sulfúrico, igual, solamente que hay que sumar más cosas. Fíjense que acá les están dando el valor de la masa atómica del azufre, que es 32. Pero no les dan ni la del hidrógeno ni la del oxígeno, ¿ya? A eso me refiero. Ni la del nitrógeno se las dan, ni la del carbono, ni la del oxígeno. En el caso del hidrógeno, ¿cuántos átomos hay? 2. ¿Cuánto pesa cada uno? 1 unidad de masa atómica. ¿Qué nos queda? El azufre. El azufre ya les están diciendo acá que pesa 32. Y si no, igual lo tienen acá abajo en la lista 32. Entonces ese 32 lo colocamos acá. ¿Cuántos hay? Uno solo. Entonces es 1 por 32 unidades de masa atómica. Y luego tengo 4 átomos, 4 veces, 4 oxígenos. El oxígeno pesa 16 cada uno, multiplico 4 por 16. Eso me da 2 más 32 más 16. Eso es 98. 98 unidades de masa atómica. Ese es el peso entonces del ácido sulfúrico. ¿Ok? Y con eso podemos saber cuántas moléculas hay de ácido sulfúrico. Eso es muy importante porque las baterías de los autos tienen ácido sulfúrico. Ellas producen electricidad por una reacción química.
cada vez que ocurre la reacción se pierden moléculas. Entonces, si allí hay, por ejemplo, un litro de ácido sulfúrico, digamos que eso pesa 1.5 kilos. ¿Cuántas moléculas hay allí? Calculas. ¿Cuántas moléculas gastas cada vez que se carga la batería? Tantas. ¿Cuánto tiempo va a pasar o cuántas recargas van a pasar para que se acabe la batería? Tantas. Y así el fabricante te dice, esta batería te va a durar un año, por ejemplo, haciendo una recarga diaria, o 2 recargas diarias, o 3 recargas diarias. ¿Ven? Por eso es útil, es muy útil de hecho. Y la glucosa, vamos con el de la glucosa, sería 6 veces la del carbono, que es 12 UMA, más 12 veces el hidrógeno. Hay 12 átomos, cada átomo pesa 1, 12 por 1 por una UMA. Y el oxígeno igual, son 6 átomos por 16 UMA. Y este valor da 180, ya me lo sé de memoria. Unidades de masa atómica. Esto nos sirve para baterías. ¿Para qué sirve? ¿La glucosa qué es? Es la principal fuente de energía de los seres vivos. Entonces, digamos, una planta, vamos con humanos. El cerebro humano necesita tantos gramos, perdón. Cada vez que una neurona lanza un disparo de electricidad y produce un impulso nervioso, digamos que gasta 5 moléculas de glucosa. En una hora, ¿cuántas va a gastar? Si produce 2 millones por hora, entonces sería 2 millones por 5, sería 10 millones de moléculas de glucosa. ¿Cuánto es eso? Tantos gramos de azúcar. ¿Cuánta azúcar necesita consumir la persona? Si no, su cerebro se apaga y se muere. Esos son los detalles para los cuales esto sirve. El nutriólogo, cuando te dice que debes consumir tanta cantidad de calorías, es porque el nutriólogo tiene un biólogo detrás y un químico que le dicen, tu cuerpo gasta tantas moléculas por minuto. Si no le das esa cantidad, te mueres de hambre. Si le das más, engordas. Y podemos hacer cosas como dietas, ejercicios adecuados, calcular calorías, etc. ¿Ven? Entonces sí es bastante útil todo este tema. Ay, no borré los dibujitos ya. Ahora chicos, les voy a adelantar esta parte, que es la masa molar. Pero esta solamente la vamos a ver en básico, ¿ok? Esta parte no va a ir para el examen porque no está todavía en el tema que debería ir para el examen. ¿Qué es la masa molar? Este número que vemos acá, que es un número muy grande, que es 6,022 por 10 a la 23, es esto exactamente. (6,022) esa cantidad de partículas, eso lo vamos a llamar mol, ¿ok? Un mol es una cantidad de partículas. Por ejemplo, una docena son 12 partículas. No importa si son 12 huevos, 12 medias o 12 casas. Una docena son 12. Media docena son 6. Una plancha de huevos son 30 huevos, no importa si son de codorniz o de gallina o de avestruz. Igual, acá, un mol de partículas es esta cantidad de partículas, no importa si estamos hablando de moléculas de glucosa, de proteínas o de hidrógeno, ¿ok? Un mol, es una cantidad de partículas. Entonces, la masa molar es el peso de esta cantidad de partículas en gramos, ¿ok? ¿Por qué? Vamos acá. ¿Cuánto pesaba la glucosa? 180 unidades de masa atómica, ¿cierto? ¿Y la unidad de masa atómica cuánto pesa? Teníamos acá anotada. Esto es una unidad de masa atómica. Entonces, esto es el peso de una unidad, ¿no? Si yo multiplico 166 por 180, eso es el peso de una molécula de glucosa. ¿Me sirve? Todavía no me sirve, porque es muy pequeño. Es exageradamente pequeño. Entonces, nosotros no vamos a tomar el peso de una molécula individual. Vamos a tomar el peso de esta cantidad de moléculas. Y este número lo definimos para que coincidan los 180 unidades de masa atómica con 180 gramos por mol.
¿ok? Cuando tenemos esta cantidad de partículas vamos a tener exactamente la misma cantidad en números, pero en gramos. O sea, si una molécula de glucosa pesa 180 unidades de masa atómica, un mol de glucosa pesa 180 gramos. Si una partícula de hidrógeno pesa, un átomo de hidrógeno pesa una unidad de masa atómica, un mol de átomos de hidrógeno pesa un gramo, ¿ok? Y así simplificamos los cálculos y además podemos trabajar de forma realista. Tú no te consumes una molécula por vez, consumes millones. Esto es el 4 ecuaciones lo que nos permiten es lo que les digo. En un gramo, ¿cuántos hay? Por ejemplo acá. En 280 gramos de hierro, ¿cuántas moléculas habrá? ¿Cuántos átomos habrá? Entonces, el peso del hierro son 56. Esto no lo copien, no lo vayan a copiar. El peso del hierro es 56 unidades, ¿ya? Un mol de hierro son 56 gramos por mol, o sea que en 6,022 por 1023 átomos de hierro son 56 gramos. En 280 gramos, ¿cuánto hay? Divido, me da 5. Multiplico este 5 por esto y ya sé cuántos átomos exactamente tengo, ¿ok? Entonces eso terminamos. La clase en realidad es hasta acá, lo otro era para que supieran para qué sirve. Y lo van a ver en segundo de secundaria. ¿Bien? Entonces chicos, terminamos por hoy. ¿Quién tiene alguna pregunta? ¿Esto va en el examen? Siempre esperaba esa pregunta. Siempre preguntan por la tarea o por el examen, nunca preguntan por dudas. Casi nunca. Ya les digo que va para el examen, ¿ok? A ver. En RM, porque primero me salió lo de RM, para el examen va. Usa mis dedos para hablar. Va ejercicios de edades, palitos de fósforo y parentesco, sucesiones y sucesiones aritméticas. Ya se los había dicho, por cierto, creo que sí. ¿Qué pasa de nueva clase? Sí se los dije, ¿no? En química, bueno, le voy a decir de química porque sí se los dije, solo que se los olvidó. Química, química, química. Segundo, ¿por qué no sale primero? No, en química va hasta hidruros. Hace 2 clases. Hidróxidos y lo de hoy no va. Hasta hidruros. O sea, nomenclatura, óxidos básicos, óxidos ácidos e hidruros. Esos 4 temas van para química, ¿ok? Solo eso. ¿Otra pregunta? ¿Duda? ¿Nada? Biología. Ya les había dicho, voy a ver. ¿Se les olvidó? ¿No lo copiaron? ¿O no les dije? Quizás no les dije, no me acuerdo. Cuarto, quinto, segundo. Sí les había dicho porque me acuerdo. Para biología va taxonomía, biología sistemática, arquea y bacterias. El tema de hongos de hoy no va. Va hasta la semana pasada, ¿ok? En la plataforma les aparece como unidad 6. Lo que dice unidad 6 es lo que aparece examen. ¿Listo? Bien, entonces para esto van a tener una práctica, una práctica clasificada en la plataforma para biología, una investigación que todavía no sé exactamente qué les voy a mandar, se los publico ahora. Voy a tomar la idea que dijo, no me acuerdo quién, si fue Leonel, o no fue Leonel, fue Diego. Voy a tomar la idea de Diego y eso es lo que les voy a mandar. Pero los van a tener los detalles en la plataforma, ¿ok? Listo, chicos.